Litúrgicamente estamos ya en el domingo anterior al último domingo del año, del tiempo en el cual seguimos la vida pública de Jesús, con la proclamación que haremos la semana próxima de Cristo Rey, Rey y Señor de todo, de toda la creación. Y allí tenemos que estar alineados con este Rey, reconociendo que es mi Rey. Pero llegamos al anteúltimo fin de semana, donde el tema es el fin del mundo, donde el tema es la parusía, el tema es que todo se termina, el tiempo del fin. Y entonces, ¿cómo nosotros reaccionamos ante esta palabra que nos dice a nosotros y cómo deberíamos tener algún criterio en este orden? Porque hacia allá vamos. Y me vino a la mente algo que me ocurrió y que por ahí es un poco gracioso, pero también es para pensar. Ustedes saben que yo soy de Central, ¿saben ustedes? Bueno, también tengo compañeros sacerdotes que son de otros cuadros, por ejemplo del cuadro del Parque. Entonces nos cargamos, nos decimos algunas cosas, bueno, el folclore. Un día le dije a uno de estos del Parque, que es muy fanático, le dije, ¿cuándo te vas a hacer de Central? Y entonces me dice, es más probable que me haga evangelista que me haga de Central. Para pensar, digo. Porque la identidad esta que da esa casaca, parece que está como ese criterio, a ver si lo llego a expresar. El último de mis días me va a encontrar siendo de ese cuadro. Como que ya es inamovible. Es más fácil que me cambie de religión que me cambie de camiseta. ¿Se entiende lo que dijo ese sacerdote? Y le salió así, o sea, espontáneo, ¿no? Con lo que a mí me parece que tendría que ser al revés la cosa. O sea, como que tendríamos que tener la identidad cristiana de Jesús, católica, hasta el último de nuestros días, como algo que es como la camiseta de Central, digamos. Pero todavía más fuerte, porque es identidad clara de algo que es consistente, no como estos cuadros de fútbol que hoy están, mañana no sabemos. Lo del Señor es para siempre. Por eso siempre a mí me llamó la atención mucho, y siempre lo repito, estas palabras de San Pablo en la cárcel antes de ser martirizado, cuando dice, he combatido el buen combate, he mantenido la fe. O sea, mantener la fe hasta el último de nuestros instantes de vida. Que nosotros pudiéramos tener esa certeza de la que tienen los fanáticos del fútbol. Pero real. Es decir, bueno, yo hasta el último instante de mi vida con Jesús, con el Señor, con la Iglesia, con esta fe en la que me han bautizado. Y no sé, porque la vida tiene tantos avatares que no sé dónde voy a estar en el último instante de mi vida. Así que fíjense cómo termina la palabra hoy de la cual salió esta reflexión, ¿no? Dice así: gracias a la constancia salvarán sus vidas. A la constancia, ¿qué es eso? La perseverancia. Mantenerse allí en esta fe. Y hoy quizás todos ustedes me digan, no, padre, yo
pero nadie sabe. Nadie sabe. Por eso es importante hoy reflexionar sobre esto. Que el fin de los tiempos o el fin de mi propia vida me encuentre diciendo Jesús es mi Señor, mi Rey. Y esto lo vamos a proclamar solemnemente la semana próxima, porque ahí estamos. Si no, directamente ni nos tomemos la molestia de venir, porque ese día de la semana que viene es para eso, para decirle a Jesús, Señor, vos sos mi Señor, mi Rey, mi jefe, mi Rey, el Cristo Rey. Y por otro lado, también ver en la palabra cómo los israelitas del tiempo de Jesús, que tenían una visión muy centralizada de la fe en Jerusalén y en el templo de Jerusalén, entonces que a la vista de este templo magnífico, claro, se hacen alabanzas del templo y de sus formas, de su majestuosidad, y Jesús le dice, de esto que ven no quedará piedra sobre piedra. O sea, las cosas que por allí nos parecen tan sólidas y en los que por ahí apoyamos nuestra vida, pasan. No son tan sólidas, parecen sólidas, pero no son tan sólidas. El templo de Jerusalén fue destruido totalmente en el año 70 por las tropas romanas al mando de Tito. Tito destruyó no solo el templo de Jerusalén, sino toda la ciudad, la arrasó, no quedó nada. Por eso, hoy si uno va a Jerusalén se va a encontrar con ese pedazo de muro que es parte del templo y que llamamos el muro de los lamentos. No quedó nada. Ese templo había sido construido por Herodes el Grande, aquel que persiguió a los niños, el que hizo la matanza de los inocentes, el que buscaba matar a Jesús. Ese se quería congraciar con su pueblo y era un desastre, haciéndoles el templo una construcción magnífica para esos tiempos, de estilo así de lo faraónica, como había en las grandes capitales como Roma, como Atenas, como Egipto mismo, donde había grandes construcciones, pero no las había en esta zona, que era una zona más pobre. Bueno, allí Herodes construyó este templo, es decir, lo empezó a construir 20 años antes de que naciera Jesús, más o menos, y el templo lo conoció Jesús, pero todavía estaba en construcción. Prácticamente nunca fue terminado. Antes de que lo terminaran, o poquito después que lo terminaran, fue destruido por los romanos. No quedó más templo y los israelitas nunca más construyeron un templo. Allí donde está hoy la mezquita de Omar, allí estaba el templo de Jerusalén. O sea, sobre ese basamento, allí construyeron una mezquita los musulmanes. O sea que tampoco se puede tocar, ni excavar, ni investigar a ver cómo era ese templo realmente, porque allí están ahora otra religión apoyada. Así que fíjense lo que era tan sólido para los israelitas, el templo de Jerusalén, que era como el centro de la espiritualidad y donde giraba toda su fe, no quedó nada. ¿Qué quiero decir con esto también? Que también para la Iglesia, esto es así, los primeros 300 y pico de años no hubo templos, se celebraba en casa de familia o donde se podía. Recién después de Constantino empieza a la construcción de los templos, de vuelta. Es como que volvimos a caer en el error
de alguna manera, porque fíjense ustedes, si hoy, no sé, vienen terroristas, destruyen todo el Vaticano, nos venimos todos abajo. Porque ¿cómo? La fe nuestra. Y no está apoyada ahí la fe nuestra. La fe nuestra está en Jesús. Y nosotros podemos celebrar la Eucaristía, como siempre digo, abajo de un árbol. Porque lo importante no es el lugar, la forma, sino que está presente el Señor entre nosotros. Entonces, recapitulando, el tema importante es la fe, porque van a pasar muchas cosas. Y seguimos pasando. Todos los días que escuchamos las noticias nos asombramos de lo que está pasando alrededor nuestro. Y pasan cosas en el mundo, pasan cosas en los países cercanos, pasan cosas en nuestro país, pasan cosas en nuestro barrio, pasan cosas en nuestra vida. ¿Y dónde vamos a estar en el momento que el Señor nos llame? Ahí está, me parece, la gran pregunta de esto del fin de los tiempos. Porque el fin de los tiempos es el fin de mi propia vida. Por eso que hoy pedimos especialmente al Señor nos sostenga en este camino, nos haga perseverar, como dice finalizando la palabra, porque la constancia salvará nuestras vidas. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios